Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Estamos aquí con Luciana Geuna. Ya se va a sumar Rodrigo Alegre. Vamos a hablar hoy del procesamiento de Diego Lagomarsino para la Justicia Federal Argentina y semiplena prueba de que Alberto Nisman fue asesinado y que Lagomarsino fue partícipe de ese homicidio. Te vamos a contar todas las mentiras y las verdades sobre Lagomarsino y los custodios que fueron hoy procesados por el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Tayano. Así es, era una resolución que se estaba esperando. De hecho, el propio Lagomarsino sabía que iba a suceder en cualquier momento. Se enteró en una entrevista en el momento en que le informaron que había sido procesado. Tenía terror de ir preso, dijo. Por ahora no hubo novedades al respecto. Posiblemente permanezca todo el proceso en libertad. Sí, y ya está con nosotros Juan Romero Victorica, que es querellante, ¿no? Abogado de la querella en la causa de la muerte de Nisman. Pero atención, porque ya está aquí Rodrigo Alegre con mails y documentos secretos sobre el pacto con Irán. Estaba hablando casi cuando vinimos al aire porque el material que trae Rodrigo es impactante. Él ya venía adelantando que había 130 mails de la Cancillería que se estaban peinando, se dice en la jerga judicial, respecto al pacto con Irán. Lo que va a mostrar Rodrigo es fuerte en dos sentidos. Uno, involucra desde un mail oficial de la Cancillería a ese señor que está caminando y que está preso. Julio De Vido. Que hasta ahora no estaba, por lo menos... en forma documental. En forma documental, exacto, dentro de la investigación por la denuncia, la original denuncia de Nisman por pacto con Irán, que ahora la tiene el juez Bonadío y el fiscal Tayano. Claro, a ver, lo que había hasta ahora eran los audios de Luis Delía hablando de planificación y de reuniones con Julio De Vido. Lo que hay ahora es un mail que aparece en estos 130.000 mails que está analizando el fiscal Eduardo Tayano y el juez Bonadío, y ahí en particular hay un mail que le envía el vicecanciller en ese entonces, estamos hablando de Eduardo Saín, procesado por la justicia, obviamente que está involucrado en el memorándum de Irán, a Héctor Timerman. Y ahí en particular hablan de una reunión con Julio De Vido y obviamente lo insólito es que este está fechado el 13 de noviembre del 2013. En enero del 2013, 11 meses antes, habían firmado el memorándum de Irán. 11 meses después siguen hablando del memorándum de Irán, los alcances, la vigencia, y hablan de una reunión a nivel Julio. Julio es Julio De Vido. ¿Qué es lo que prueba esto? Que después, acá está el mail, este es el mail que mencionamos recién. Ahí se ve, el encabezado es Eduardo. Hablé con el amigo, el título ya es fuerte. Claro. Eso es otro de los datos que es... muy importante, pero leamos lo de Vido. Claro, arranca a Timerman y dice, si se acuerda borrador de nota, están hablando de hacer una reunión nueva en Irán o en otro lado, recién ahí acordar reunión a nivel Julio, intercambiar notas reversales más hoja de ruta. Reunión a nivel Julio es Julio De Vido. ¿Por qué? Porque ahí otra parte dice, no creo que perdamos nada en reunión de menor nivel. Claro, digo, si no se da la reunión con Julio De Vido, vayamos a una reunión de menor nivel de funcionarios o secretarios. ¿Por qué se habla de Julio De Vido? Un poquito más arriba, no sé si lo podemos tomar, un poquito más arriba habla de... perdón, me quiero ubicar. Acabo de hablar con el amigo. Acá, entienden que no podemos mover a un ministro para discutir eso. Todo el tiempo se está hablando de reuniones con Julio De Vido, se está hablando también... Acá dice, hablé con el amigo, no tiene novedades con respecto al pedido. Y esto, quieren discutir todos los plazos del memo. El memo es el memorándum de Irán. A ver, esto estamos hablando que sucedió, este mail es de noviembre. El memorándum de Irán se firmó en enero. Sí, pues sabemos algunas explicaciones. Primero, este es Saín, que era el vicecanciller, ¿no es cierto? Vicecanciller de la... A Timerman, que era el canciller, un dato que él le escribe desde el mail oficial de la Cancillería, pero se lo manda a un correo privado personal del canciller. Esto puede dar una idea de
digamos, de por qué lo hace, ¿no? Digamos, me había dado cuenta de ese dato. Los correos personales implican esto, tratar de salirse de los correos de los organismos porque son bastante más accesibles. De lo que habla también en el procesamiento de Bonadío, el dictamen del primer fiscal Policita y de Tayano, ¿no? De una diplomacia paralela. Perdón, dice, pero una cosa, y después lo que se ve claramente, ahora vamos a ir contando, detallando este mail, ¿qué es esto? Es un tono permanente de tratar de decir sin decir del todo. O sea que ya en el contenido de esos mails está claro, hablé con el amigo, no dice qué amigo es, o sea, sí, tiene la preocupación y después dice a nivel Monsen, o sea, hay... Sí, a nivel Monsen. Monsen, perdón, nunca sé pronunciar, pero a nivel Moyen y a nivel Julio. Bastante enigmático. A nivel Moyen, ahí discutíamos recién con Nico Winiaski, acá hay dos Moyen. Acá hay dos opciones y las dos son terribles para el señor Zoain y para Timerman. Primero porque Timerman dijo, el pacto lo redacté yo, lo leyó Zanini y Cristina, esto lo dice en su indagatoria. Acá parece que después se continuó toda la negociación. Dice que pudo hablar con el amigo, no tiene novedades con relación al pedido de la relación previa de los 3 plazos que dejé planteado en los 2 últimos encuentros. Se habla de otros encuentros de Zoain y según Zoain dice, me dio a entender que no hubo espacio para consultar a más alto nivel. A nivel Moyen le dijeron que Moyen en la causa son 2. Uno es Rabbani, que es el principal imputado por Nisman en su momento de haber cometido el acto terrorista más grande que sufrió la Argentina, que es el atentado a la sede de la AMIA. Agregado cultural en la Argentina durante la época de la voladura de la AMIA, ¿no? Sí. Que Nisman, a mí en persona, estaba indignado como Rabbani en las escuchas sabía de los movimientos diplomáticos de la Argentina antes que los propios argentinos. Habrá ahí en las escuchas telefónicas aparece la voz de Rabbani. Sí, no, claro, eso es el principal imputado es Rabbani. Nisman lo buscaba todo el tiempo. A mí me dijo, casi lo agarramos en Brasil y no lo pudimos agarrar. El otro Moyen es Bajarbad, que también tenía alertas rojas y era el agregado cultural. El encargado de negocios iraní en la Argentina y era una de las personas que también entablaba relaciones en búsqueda de negocios con esta diplomacia paralela con la que estamos hablando, ¿no? Bueno, este correo que vos decís 10, 11 meses después, ¿no? 11 meses después. En enero, 27 de enero fue la firma del memorando. Esto es noviembre. Noviembre, 13 de noviembre. Bueno, 11 meses después lo que están viendo claramente es lo que después fue eso que fue sucediendo, que era qué pasaba con la ejecución de este memorando. Más allá del conflicto que había generado Argentina y todo lo que había al respecto, es cómo están tratando de resolver por los tiempos argentinos, de la presión política en Argentina, cómo se aplicaría este memo o cómo funcionaría la aprobación en Irán. Eso es lo que parecen estar hablando muy preocupados. Ahora la pregunta es ¿por qué de 3 pasos, Julio ¿no? De Vido, claro, sería alguien fundamental para entender estos pasos y autorizar? No soy fundamental porque dice, no creo que perdamos nada en una reunión a menor nivel. La hipótesis de Nisman era una de las hipótesis, se firmó el pacto para hacer negocios con Irán. Hay de eso pruebas en el dictamen del fiscal Policita de intercambio comercial con granos. Pero hay un protagonista de este caso que es Luis Delía que hablaba, ¿no? Claro, Luis Delía hablaba y decía que es algo de planificación. Ya hablamos con Julio y acá lo que aparece es un mail oficial mencionándole a Julio De Vido entre el viceministro y el canciller en un mail particular del canciller. Sí, y un dato más que para mí es muy importante que se ve en este correo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la herramienta de negociación de Argentina en esta discusión que está teniendo con Irán? Que es que le dijimos, dice el vicecanciller, que si no volvemos de esa reunión con los 3 plazos que queremos, el memo no arranca. Ahí donde vemos a quién le interesa que el memo arranque y por qué era importante para Irán que este memo arranque, básicamente por lo que venimos contando desde hace ya varios días y que terminó reconociendo la propia Cancillería iraní ahora, que es que iba a haber novedades con las alertas rojas contra los acusados. Y hablando de la Cancillería iraní, nosotros montábamos acá en TN Central el documento del canciller iraní al canciller Foría hablando directamente de las alertas rojas, de la vigencia del memo y en particular acá están hablando de una reunión que se va a hacer en noviembre y en esa Cancillería, en esa carta del canciller iraní, ahí se habla particularmente de que esa reunión fue en noviembre en Dubái. Sí, una cosa más y vamos a un tape. Ahí también dicen, proponen reunión a menor nivel, algo que me había mencionado mi amigo en el último café,
debería Soin explicar si es Mohsen Rabbani o Mohsen Bajarbad o otro Mohsen. Y dice, no tienen problema que esa reunión no sea anunciada en NIC, que es New York City, que es el lugar donde se hace la Asamblea Anual de la ONU. Esto también refuerza la hipótesis de Nisman, de Policita Tayano y Bonadío de que hubo negociaciones secretas por fuera de la diplomacia paralela. O sea, que le estaban ocultando, decían por lo menos el vicecanciller y el ex vicecanciller y el ex canciller, que los iraníes no tenían problema que esa reunión no sea anunciada en Nueva York. Parecen más preocupados con los problemas de que sea anunciada públicamente, y esto afecta a los iraníes, que a la ciudadanía argentina, ¿no? Claro, acá lo que se ve es que el memo fue firmado en enero. En noviembre siguen las negociaciones, si el memo, cómo va a ser la vigencia, los 3 plazos, o sea que no estaba todo tan claro como lo presentaba en aquel entonces el gobierno. Y en paralelo se está hablando de otro carril, de otra cosa que es Julio Devido, los negocios, los intercambios comerciales. Los amigos. Entre una cosa y la otra, o sea, con lo cual hay como dos, como si te dijera, 2 hileras, 2 pasillos donde hay vasos comunicantes, digamos, pero que en concreto no estaba todo tan claro. 11 meses después se seguía hablando de los alcances y cómo iba a ser ese acuerdo entre Irán y Argentina. Obviamente, bueno, después vino la inconstitucionalidad del memorándum de Irán, ¿no? Tal vez por eso la apuró. 130.000 mail, acaba de traer uno solo Rodrigo Alegre, hay muchos más. Vamos a ver el archivo donde Rodrigo también mostraba la carta de Irán confirmando lo que la Argentina, las autoridades en su momento nos negaban. Una carta oficial del gobierno iraní al canciller argentino Jorge Forino, ¿cierto, Rodrigo? Sí, Lu, es una carta que en estos momentos está incorporada al expediente judicial que tiene Claudio Bonadío y que investiga también el fiscal Tayano sobre el memorándum de Irán. Es una carta que le envía el canciller iraní al canciller argentino y en particular remarcando 2 cuestiones muy puntuales y bastante importantes. Le habla directamente y le dice que el canciller argentino y la cancillería iraní le pidieron a Interpol frenar las obligaciones de Interpol respecto a la causa AMIA. De lo que estamos hablando es de las alertas famosas, las alertas rojas. Más abajo de la carta dice algo que tiene mucha validez institucional, porque cuentan los iraníes ya dónde y cuándo fueron las reuniones que iniciaron el memorando con Irán. Ahí lo vemos. Aquí están. Es en vista de lo anterior, efectuar las rondas de conversaciones entre los expertos en Zúrich, Suiza, en noviembre del 2013, el pacto había sido en enero, y en Dubái, Emiratos Árabes, en marzo del 2014. De esta reunión, por lo menos no había hasta ahora ningún registro, por lo menos, quizá ustedes lo recuerdan, sobre dicho memorándum. Es indicativo de que el mismo ha sido objeto de ambas partes. Rodrigo Alegre. A ver, este es uno de los mails. Hay 130.000 mails que se están analizando. Se van conociendo algunos. Hubo una audiencia el otro día en la Cámara, se conoció este y algunos más. Es probable que en los próximos días aparezcan nuevas pruebas, más mails. Hay que ver, obviamente, a quienes compromete o no. Este fue bastante relevante en la audiencia que hubo el otro día en la Cámara, que terminó con la ratificación de las prisiones preventivas y, obviamente, los procesamientos. Sí, y un dato más. En esas confirmaciones, hoy ya el juez Bonadío empezó como a consultar a las partes porque está por dar por terminada la instrucción para elevar la juicio oral. Eso es sano para cualquier investigación judicial, ¿no? Que sea una instrucción más o menos rápida y se eleve a juicio. Ahí está el mail de Rodrigo Alegre. Siguen hablando de borradores 11 meses después de que se anunció el pacto con Irán, el 27 de enero del 2011, día en que se conmemora en homenaje a las víctimas del Holocausto judío. Nacho Otero. Y yendo a otro de los temas que tiene que ver con el fiscal Nisman, pero en este caso no con su denuncia, sino con la causa que investiga su muerte, que para la justicia federal ya es un homicidio, es el procesamiento de Diego Lagomarsino junto con los custodios del fiscal Nisman. En el caso de Diego Lagomarsino es un procesamiento por ser considerado partícipe necesario de un homicidio simple agravado por el uso de arma, es decir, es una figura judicial bastante compleja. Para hacer un paralelismo, simplemente como para que lo tengan en cuenta, los hermanos Lanata y los hermanos Esquilachi fueron detenidos en el triple crimen por ser considerados partícipes necesarios, por ejemplo. Es decir, es una figura que califica a una persona que prestó una colaboración sin la cual el crimen no se pudiera haber desarrollado de la manera que se desarrolló. En este caso, el arma. Además, el juez Julián Ercolini trabó un embargo de 15 millones de pesos
sobre el técnico informático o el supuesto técnico informático, y para el caso de los custodios es por incumplimiento de funciones y además por encubrimiento. Para todos ellos un embargo de 500.000 pesos, solamente en el caso de Durán, uno de los custodios, en 50.000 pesos. Repasando algunas de las páginas que tienen que ver con este fallo, que tiene aproximadamente 500 páginas, recién veíamos incluso un análisis que hace el juez respecto a todo un contexto en el cual, según los fundamentos que utiliza el juez para este fallo, desde el poder, desde la cúpula más alta, es decir, del Ejecutivo de aquel entonces y de todas las esferas del poder, se fue construyendo una imagen de Diego Lagomarsino en función de ser tomado y ser, de alguna manera, percibido como una víctima, y que además, dentro del análisis que hace el juez, dice que hubo una intencionalidad en no averiguar quién era el juzgado o la fiscalía o los jueces y fiscal federales que estaban de turno en ese día, y que se le dio la investigación a la justicia criminal para encorsetar esta investigación y además ir yendo en función de esta victimización de Lagomarsino. Respecto a los fundamentos que hace Lagomarsino y que interpreta el juez Ercolini, habla de una persona que aparece como una construcción, como si fuese un desaventurado que cándidamente, estoy citando palabras textuales, le presta el arma al fiscal Nisman. Hay dos fragmentos que son realmente muy interesantes. El primero de ellos habla que, primero y principal, el arma que Diego Lagomarsino le da al fiscal Nisman es un arma que entiende el juez que es de concepto ilegal. Es decir, Lagomarsino había dicho que él había heredado esa arma de un familiar, pero que después, cuando ellos fueron a los registros de la ex Renard Oyanmac, lo que descubrieron es que Lagomarsino era el único que figuraba a nombre de esa pistola, y que de ahí para atrás no se pudo comprobar ningún titular que pudiera dar por lo menos verosimilitud, a la versión de Lagomarsino. Y por otro lado, lo que dice es que no puede explicar Lagomarsino, y que no pudo explicar por qué, siendo un técnico informático, el fiscal Nisman iba a suponer que él iba a tener un arma. Bueno, eso entre muchísimos fundamentos que da el juez Ercolini, que además obviamente mantiene la tobillera para Diego Lagomarsino y que le, obviamente, rectifica la prohibición para salir del país. Ya vamos a hablar con Romero Victorica, que es abogado de las querellas, de una parte de la querella, pero algunas cuestiones más que tienen que ver con el fallo de Lagomarsino. Muchas cosas que no pudo probar y que la justicia cree que miente. Primero, lo decía bien Nacho Otero, el arma para la justicia es ilegal. O sea, se sabe que estaba a nombre de Lagomarsino, para atrás no hay nada. ¿Cómo puede probar Lagomarsino que Nisman le pidió prestado un arma? No lo puede probar. Nisman está muerto. Hay una sola persona que sostiene una coartada parecida. Es el custodio Durán, que dice que el sábado Nisman también le pidió un arma. Benítez es el custodio que dice que también le pidió un arma. La escena es inverosímil. Un custodio de un fiscal federal en medio de la situación en la que está Nisman le dice su custodio, le dice, quiero un arma. Un custodio cualquiera prendería las alarmas, llamaría para arriba. La que dice Benítez es, yo le contesté que se la compraba el lunes, y después se contradice con su superior porque dice que Nisman le había pedido comprar un arma perra, ilegal. ¿Le dieron alguna sanción a Benítez porque le iba a decir al fiscal que compró un arma perra? No. Otras cosas que no pudo probar Lagomarsino. No pudo probar que arreglaba la computadora de Nisman de forma remota. El analista informático de Nisman, supuestamente, dijo, yo le arreglaba la computadora a través de un programa llamado TeamViewer, que entraba desde cualquier lugar a la computadora de Nisman. Nunca se le encontraba en ese programa. Nunca. Lo que dice el juez, y lo explicaba bien Nacho Otero, es que se instaló todo como un clima al principio. El juez considera que Lagomarsino también fue partícipe de esto, para crear la escena de un suicidio. Porque uno podría decir, y lo decía Lagomarsino, ¿cómo yo voy a decir que le di el arma involucrándome a mí mismo? ¿Qué pasaba si no estaba Lagomarsino y aparecía Nisman muerto con un arma de nadie? Inmediatamente iba a ser considerado un homicidio.
Otras cosas que no pudo explicar Lagomarsino. Hay 3 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que declararon bajo juramento que vieron a Lagomarsino muchas veces trabajando como miembro de esa fuerza o de la Fuerza Aérea dentro de aeropuertos, por ejemplo, con una tarjeta de la Fuerza Aérea o de la PSA. Lagomarsino estudió en un secundario de la Fuerza Aérea. Esto él no pudo probarlo. También el juez le preguntó por qué todo el tiempo él hablaba de la situación psicológica esta de amo y esclavo que tenía con Nisman. Le preguntó si le pasaba en otros trabajos. Lagomarsino no pudo responder eso. Lagomarsino tenía prohibida la salida del país. Está probado que su esposa, mientras él tenía prohibida la salida del país, viajaba 1 o 2 veces por semana a Chile. Esto no es un delito, pero se va a tratar de investigar. Lagomarsino era el analista informático supuestamente de la Fiscalía de Nisman. Los empleados dijeron que nunca arregló ninguna computadora, que una sola vez los informáticos que ya tenía esa fiscalía lo llamaron para arreglar un problema y que no pudo. Lagomarsino tenía en su casa además compacts con escuchas del caso de Ciro James y otras. Varios compacts. Nunca pudo explicar por qué tenía eso. O él da una explicación pueril. Estos son varios de los argumentos por los que la justicia hoy consideró que debía ser procesado como partícipe de un homicidio. Estamos con el doctor Romero Victorica. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Recién escuchábamos a Nico un poco marcando lo que estaba hoy en la resolución del juez Ercolini. Pero pensaba recién, si usted le puede explicar a la gente con esta resolución, digamos, con este marco, con lo que acaba de considerar como semiplena prueba el juez para procesar tanto a los custodios como a Lagomarsino, ¿podría describir cómo fue, digamos, hay una descripción de la escena de esa noche de la muerte de Nisman? ¿Ya está claro para la justicia qué pasó? Bueno, a partir del momento en que hace suyo el dictamen de la Junta Interdisciplinaria y fundamentalmente el pedido que formula el fiscal Tayano en su dictamen, que no solamente lo recepta para convocarlo a prestar declaración indagatoria, donde ya pone en crisis el estado de inocencia de Lagomarsino, ahora también utiliza esa misma prueba, en realidad no solamente la Junta Interdisciplinaria, porque hace un desarrollo de muchísima prueba que se fue acumulando en el proceso. A ver, acá siempre estamos tratando de buscar la prueba finita y yo siempre digo, hay una prueba que es la gruesa. ¿Qué es lo que marca lo que durante mucho tiempo discutimos? Suicidio, homicidio. Y ha quedado claro hace rato para nosotros, para la familia, para las hijas del fiscal Nisman, que Nisman no se suicidó, como se intentó hacernos vender. Yo siempre hablo de esa foto que nos quisieron vender ese 18 de enero, ¿no es cierto? 19 de enero en realidad. Que sí, Ercolini habla, ¿no?, de todo esto. Sí. Como un clima que se intenta crear. Y a partir de allí, esa foto se fue diluyendo con el correr del tiempo en la medida que se fueron incorporando pruebas al proceso. Y las 2 pruebas grandes, y ya lo hemos hablado acá en otra oportunidad, que se incorporaron a la causa, es una, la pericia sobre sus manos. Recordemos el fallido de la fiscal Fein. Sí, que es mencionado también por... Que lamentablemente dio negativo el resultado. Bueno, y la otra prueba muy importante que también se discutió, porque acá pasaron muchos meses y años, donde uno se olvida todo el trabajo y el esfuerzo que hubo. Al principio, en el 2015, ni hablar. Eso ya era remar en dulce de leche. Pero posteriormente también, hasta que la causa, ni hablar cuando tuvimos que transitar la parte de la Cámara de Casación de la capital federal. Hasta que finalmente la Corte, ¿qué dijo? Corresponde a la justicia federal, claro. Y además la muerte está vinculada con su actuación funcional. ¿Qué está diciendo? ¿Quién supo leer ese fallo? Se daba cuenta perfectamente que la Corte lo que estaba diciendo es Nisman murió como consecuencia de su actuación como fiscal, pero además, ¿qué investigaba? Investigaba el atentado terrorista más importante de nuestro país. Hace una denuncia contra las más altas autoridades de la nación en aquel momento, Poder Ejecutivo y algunos miembros del gabinete, y 4 días antes de ir al Congreso a exponer su denuncia y las pruebas que no sabemos todavía qué se llevaron todavía del EPARC, porque eso es otro temita que
Acá falta que corra mucha agua bajo el puente, ¿no? ¿Se va a saber? Esas son las preguntas que yo llamo las preguntas del millón. Si yo te lo voy a hacer al revés. Si vos me hubieses dicho en junio del 2015, cuando nosotros entramos a la causa, y estuvimos con la fiscal Fein y nos dijo, doctores, esto ya casi ya está, el 80% está, si quieren pedir alguna prueba, ya la pensaba cerrar por suicidio. Y hoy, digamos, no festejando, pero sí con una sensación de bienestar, de que estamos frente a la verdad y que la verdad se fue apareciendo en nuestro país. Porque no solamente en estos días tenemos el procesamiento de una persona que no me importa el nombre. Sí, porque acá lo que importa, la noticia, por lo menos para nosotros, la noticia es, después de mucho tiempo que se habló del suicidio de Nisman, que su denuncia era un mamarracho, que se había pegado un tiro porque no la podía sostener en el Congreso, por un lado, la Cámara de Casación, primero, y ahora la Cámara Federal, hablaron de que su denuncia era coherente, plausible y verosímil, que había que investigarla, corrieron al juez que la mantenía archivada, nombraron otro, y ese otro segundo juez, que tampoco importa el nombre, porque acá le damos mucha importancia a los nombres y hay que darle más importancia a los hechos. Y ese segundo juez hoy tiene procesado y detenido a los denunciados por Nisman en su supuestamente mamarrachesca denuncia. Tan mamarrachesca no era. Y por otro lado, esa foto de suicidio que nos quisieron vender, ya se dilucidó que no estamos frente a un suicidio. Hay un juez federal de la Nación que, al pedido de un fiscal por un dictamen hecho por un organismo, por una institución importante como es la Gendarmería Nacional, que se la trató además en el transcurso, mientras duraba la pericia, hasta el tema Maldonado, hasta con el tema Maldonado se la trató. Leopoldo Moró, que después no pudo. Bueno, el tema de Leopoldo Moró, tema aparte, que por supuesto cuando fue citado a dar razón de sus dichos se amparó en periodistas y después ahora sale a atacar periodistas. Bueno, lamentable, pero eso se tendrá que hacer cargo el señor Moró. Pero bueno, en fin, hoy las cosas cambiaron. Hoy tenemos que la denuncia tiene color y hay gente procesada. Después la justicia dirá si hay elementos para condenar o no, pero que había elementos para investigarla. Bueno, a las pruebas hoy me remito. En aquel momento cuando lo decíamos casi parecíamos subjetivizados por el tema de ser parte, en nuestro caso, de las hijas de Nisman. Y hoy pasa un poco lo mismo con el tema del procesamiento. Acá, de lo que yo hablé con la doctora Arroyo Salgado, hoy, hace un rato, antes de venir. ¿Qué dice? Y me dice, acá nadie está buscando venganza. Lo que queríamos es que se haga justicia. Ni siquiera importa exactamente si corresponde que quede detenido o no quede detenido. No es lo importante. Lo importante para ellos es que había un suicidio que le hicieron querer creer a sus hijas. Ella siempre está pensando en sus hijas. Y hoy queda claro que no es un suicidio, sino que es un homicidio. Eso es lo importante. Más allá después de que podamos estar de acuerdo en todo o en parte con la resolución del juez Ercolini. Y me dijo, si resolvió esto, está bien. Le hago una pregunta. Usted hablaba del paso del tiempo, de todo lo que dijo cuando ustedes entraron a la causa, que la fiscal Fein les dijo en ese momento, sí, está todo resuelto, está terminado. Ese paso del tiempo también atenta mucho contra la investigación, digamos. Pueden encontrar verdad en esto de determinar si fue muerte, asesinato o suicidio. Pero le pregunto, ¿hay posibilidades de encontrar a los autores materiales de este hecho? ¿O el tratamiento, el tiempo, la obstrucción o el desvío de la causa lo vuelve ya imposible? Bueno, yo por mi naturaleza, para mí imposible no es nada. Y mucho menos si, como hacíamos referencia recién, cuando entramos a la causa teníamos el cuadro que tuvimos y hoy en el que estamos. Es decir, que si podemos revertir aquella situación, yo no tengo por qué ser pesimista y pensar que no. Indudablemente, por supuesto, que el paso del tiempo atenta en cualquier investigación. Pero bueno... también hay imputados, ¿no? Por su actuación estamos viendo... Hay una prueba muy importante... A Bernie, el exsecretario de Seguridad. Sí, esa es otra causa. El departamento y Fein también, ¿no? Está imputada... Está la causa por encubrimiento, donde está imputado Fein, Bernie, el jefe de policía, etc. Y se van a sumar más. Esa causa todavía
está, digamos, calentando motores, porque claro, no se puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero, digo, está en curso de ejecución una prueba muy importante que es el entrecruzamiento de los llamados telefónicos, no de las escuchas. Porque por ahí escucho por ahí que dicen escuchas, no. Es de los llamados. Cruces telefónicos de esa noche. De los cruces telefónicos. Algunos bastante que va a haber que prestar atención. Seguramente ustedes ya lo van a conseguir porque consiguen todo, no sé cómo hacen. Milani. Y yo no puedo explayarme sobre el tema porque es una prueba que como está en curso de ejecución, cualquier aporte que dé puede tergiversar o puede frustrarla. Entonces, prefiero que siga trabajando el fiscal Tayano como lo está haciendo, que lo está haciendo de manera muy eficiente, porque, a ver, hablamos de casi 3 años, pero no fueron 3 años de investigación, ¿eh? No. Hubo años que no fueron de investigación. No sé si años, pero hubo meses que no fueron de investigación, que fueron de entorpecimiento, de juntar papelitos. Sí, no, el fiscal Tayano con su equipo cuando agarró la causa, por ejemplo, terminó de tomarle testimonio a los empleados de la fiscalía que no lo habían hecho. A los vecinos del EPAR. A los vecinos que no están. Que todavía no, algunos no se habían ni siquiera localizado. Le quería preguntar sobre una cuestión del fallo que es interesante de Ercolini, que él habla como al principio, cuando él dice que se crea como este clima de posible suicidio, dice que gente obviamente vinculada al poder prepara la cuestión del suicidio para que la causa vaya al fuero correccional y no al fuero federal, que es donde, como la Corte dijo, sí, al fuero de instrucción, donde, como la Corte dijo, correspondía porque era un fiscal federal. O sea, da a entender como acá hubo gente muy poderosa que desde el principio intentó manipular el expediente. Es que sí, a ver, es que resulta evidente porque más allá de que fue el propio, no sé qué era, ministro Aníbal Fernández aquel momento de... Jefe de gabinete. Jefe de gabinete dijo que la fiscal Fein ya se estaba por poner el traje de baño para irse de vacaciones, casi jubilada. Sí, y la investigación se la dejaron a ella. En su momento la procuradora que sacaba y ponía fiscales de todo lado, a ella no la tocó. Bueno, vimos las fotos de lo que fue Le Parc el día 19. Triste para que se vea en el exterior, no solamente para nosotros. Para nosotros tristísimo directamente. Y usted dice por, obviamente, el tape también que se vio en PPT. Todo, la fotografía, la gente pisoteando sin cumplir los protocolos de seguridad, sin cumplir los protocolos de actuación elementales de lo que es la preservación de la escena del crimen. ¿No es cierto? A ver, la persona, si bien somos todos iguales ante la ley, ante Dios, la persona que se había encontrado muerta era un fiscal federal antiterrorista, el único que tenía nuestro país, que había denunciado hace 4 días a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo por un delito gravísimo. ¿No es cierto? Sí, como que digamos, cualquier uso del sentido común haría que eso automáticamente lo investigue un fiscal federal y que después, si descubría que era un suicidio, lo pasara a instrucción. Pero la estuvimos 9 razonabilidad meses, básica un parto completo, un embarazo completo para que la Corte dijera lo obvio. Sí. Que eso también demuestra, ¿no?, cómo se quiso frenar todo el tiempo la investigación. Todo el tiempo se quiso frenar la investigación. Porque que me digan que la defensa de Lagomarsino interpuso cuanta nulidad, apelación, está dentro de las facultades que el Código le da a cualquier imputado. Más allá de que generalmente el imputado, si no tiene nada que ocultar, lo que quiere es colaborar con la investigación y llegar a la verdad lo antes posible, pero está en todo su derecho. Pero acá hubo cosas que fueron realmente complejas de explicar, a punto tal que el propio fiscal federal es quien dispone una causa por encubrimiento contra quienes intervinieron en la propia investigación. Eso no sucede casi en ningún caso conocido, y mucho menos con la trascendencia mediática, social, pero además el impacto nacional e internacional que tuvo este caso. Pero además 2 o 3 datos que de origen, que para mí siempre hay que volver a contarlos porque son realmente increíbles, que es, primero, que la fiscal llegó mucho después que hasta el propio Bernie. Bernie que entró embarrado. Entró embarrado porque se le había quedado la camioneta cuando salió corriendo para ir para allá cuando le avisaron. O sea, la justicia entra después que las autoridades políticas. Y después el otro dato, primero que había un montón de gente, o sea, que no es que podían, que alguno dijo, uy, no sabemos que era Nisman, no, digamos, estaba clarísimo que era Nisman desde el origen. Pero hablando en serio, el fiscal que estaba en ese momento para intervenir, el fiscal Rívolo, que además es uno de los fiscales
Decilo, más él lo quiere decir. No, no. Sí, decilo. No, es que lo chequearon las autoridades. Pero lamentablemente hay algo que hay que aclararle un poquito a la gente también para que lo entienda. Hay veces que el propio procedimiento y los usos y costumbres judiciales que todavía tenemos, que son en algunos casos primitivos, hacen que el gendarme García, en este caso de prefectura, así que prefecto García, por decir un nombre, que encuentra a una persona sin vida, levante el teléfono y llame a un fiscal. Y ese es el fiscal que interviene. No puede ser. ¿No es cierto? No puede ser. Tiene que haber pautas, tiene que haber un procedimiento y protocolos perfectamente establecidos. Era claro que esta persona debía ser investigada por el cargo que tenía por la justicia federal. Y la doctora Fein se aferró a la causa. Y la doctora Palmagini tampoco hizo... Fue más digna que Fein. No, yo no estoy acá juzgando porque yo no soy juez. Es decir, que no lo había juzgado ni a la doctora Palmagini ni a la doctora Fein. Acá hay todo algo que lo tiene que investigar la justicia, no yo. Yo soy abogado querellante. Digamos que se logró, porque no fui yo, sino fue todo un grupo, un equipo de personas que logramos que una causa que se estaba por archivar como suicidio, hoy se está investigando como lo que fue, como un homicidio del fiscal Nisman. Y esto recién empieza, porque para la gente, aunque parezca que estamos en el final, esto recién empieza. No, hay más testimonios y más pruebas. Le iba a preguntar justamente, parte de la querella, Pablo Lanussi había pedido que la cosa sea investigada como un magnicidio. Sí. ¿Cuál es la diferencia con homicidio? Bueno, que es la muerte de un fiscal a través de una actuación funcional concreta, que en este caso era justamente el atentado a la AMIA, que acá no se está haciendo, porque además hay otra figura, es decir, yo en general estoy de acuerdo con el fallo del doctor Ercolini. Tengo una opinión personal que a mí me hubiese elegido otra calificación. Para mí no es homicidio simple, para mí es homicidio agravado, pero es una opinión personal. Y en derecho, 2 más 2 no da siempre 4, y ya vemos cómo, por ejemplo, para el juez Bonadío había traición a la patria y para la Cámara Federal no hay encubrimiento agravado, pero sin embargo mantiene las medidas cautelares que había dispuesto, ¿no es cierto? Es decir, acá nadie es el dueño de la verdad, salvo finalmente la última instancia que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para mí, si hay una persona que está imputada con una atribución de responsabilidad como partícipe necesario, ya hay una segunda persona que cuanto menos es el autor material o el killer. Y entiendo que en un caso de estas características y por los elementos de prueba que hay en la causa, no ya por una opinión mía que se me antoje, por los elementos de prueba que hay en la causa, no es el autor material, es el killer. Entonces ya tenemos una segunda persona. En mi humilde opinión, yo lo hubiese calificado distinto, lo hubiese calificado como homicidio agravado en los términos del artículo 80, inciso 6º, que es con el concurso premeditado de 2 o más personas. Porque para mí esas personas, si bien no tienen nombre, por todo lo que está acreditado en el expediente... Van a aparecer. Por lo menos existen. Existen, más allá de que aparezcan o no, o que le puedas poner determinado nombre, Juan Pérez o Carlos Rodríguez. Alguien tiene que haber disparado el arma. Pero alguien es el autor intelectual y alguien disparó el arma. ¿No es cierto? Le agradecemos muchísimo, Manuel Romero Victorica, parte de la querella de la familia de Nisman en la causa de la muerte de Nisman. Empezamos el programa contando la denuncia de Nisman. Nisman está muerto, pero su denuncia no. Habla Los Arbaez desde la cárcel, enojado con Cristina Kirchner. Con él era una cosa y con su señora era otra cosa. ¿Y a Cristina qué le diría si la tuviese cara a cara? Es que tiene que cambiar, y mucho. Si quiere ser dirigente político y quiere estar sentado en la conducción del país, de nuestra patria, tienen que cambiar. No es una cuestión personal. Yo coincido con Devido, que dice que lo abandonaron. Pero él abandonó al resto de las cosas, y sobre todo a los argentinos, porque él debió haber explicado lo que representaba la obra pública. Él nos abandonó a todos. Yo lo que siempre estuve agradecido a mi amigo fue que me diera trabajo. A mí no me regalaron banco ni me regalaron fichas. Yo soy un empresario.
Lázaro Báez habló con el portal Infobae desde la cárcel, enojado con Cristina Kirchner. Enojado con Julio De Vido también. Sí, pero más Como o menos, que lo ¿no? quiere, pero está enojado. Sí, dice, tendría que haber hablado un poco más. A mí me sorprendió mucho Lázaro todo el tiempo que hizo una defensa, como que no supuestamente todo lo de él era como alguien que empezó a poco, dijo, empezó como dándole servicio, pero se autoculpaba todo el tiempo. Porque decía, Néstor me dio trabajo, yo lo quería porque un amigo que me dio mucho trabajo. Cada palabra de lo que él dice, cómo iba construyendo ese emporio, y otra cosa que dijo, le echó la culpa a su amigo porque dijo que le regalaron bancos y tragamonedas, y fichitas a Cristóbal López. A Cristóbal López, o sea que se ve que su amigo tan por legalista eso. No era. A ver, él cuando dice, mi amigo me dio trabajo, sí, 46.000 millones de pesos según el fiscal Policita de obra pública. Claro. El único cliente que tuvo Lázaro Báez desde el 2013 hasta hoy, que se le calcula una fortuna de 200 millones de dólares, esto según el Tribunal de Tasación Federal, hoy era monotributista en el 2003. Sí. Lázaro, así que el amigo le dio mucho trabajo. Enojado con Vudú también, ¿viste? Que se cruzaron en la cárcel. Sí. Y dice que como no estoy leyendo partes de la nota, porque hay cosas apasionantes que como no es peronista, no lo quieren. No lo quieren. No. Dice, y en la parte que marcaba bien Luciana, dice, mi amigo, y ahí se confunde, dice, le regaló a Cristóbal bancos, o sea, a mí no me regalaron ni bancos ni fichas. Como hablando otros. de Cristóbal López, que le dieron el Banco Finansur y le dieron las tragamonedas. Ahora, el que le dio las fichas fue Néstor. Claro, por eso. Pero el que le dio el Finansur banco fue Cristina. Eso Y Lázaro todo el tiempo también remarca cómo distinta la relación entre Néstor y Cristina Kirchner. Y es mucho más suave en televisión, en la gran nota que hizo Luis Gasulla para Infobae, que lo que es en la intimidad. Sí, mucho más. No puede nombrar a Cristina Kirchner, y menos a acá Máximo. tampoco, ¿viste? No, pero, y un dato. Lázaro también demostró, con esta nota, que tiene un poder, que es su lengua. Sí. Y es posible que se quede libre prontamente, ¿no? Porque la prisión preventiva tiene sus ciclos, digamos, tiene que tener un juicio. Si no se produce el juicio con la correspondiente condena en caso de que sea necesario, es posible que pierda, que recupere, ¿no? Que recupere su libertad. También eso puede estar jugando en Lázaro. El otro momento, para mí clave, no podemos desarrollarlo ahora porque es más complejo, pero que muestra hasta qué punto él sabía y se sentía un beneficiado de la obra pública kirchnerista. ¿Por qué? Porque le preguntan por qué se metió en el tema de los hoteles. Y él dijo, uno veía que el camino de la construcción iba a tener un ciclo, un tiempo, y había que ir migrando. Claro, se veía venir que se iba a terminar el ciclo kirchnerista de la obra pública, y sobre todo se estaba terminando la plata, ¿no? Ya en los últimos años el tema de la obra pública, por los problemas de la economía, estaba bastante complicado dentro del gobierno de Cristina Kirchner. No estaban pagando un montón de obras, pasaban un montón de cosas, y se ve que dijo, voy bifurcando. Y también me encargo de los hoteles. Le alquilo los hoteles a. Cuando quiso explicarlo, te digo, igual abrimos un chino. Ahora, ¿un fiscal puede actuar de oficio para preguntarle a Lázaro quién le regaló un banco de fichas a Cristóbal López? Sí, puede. Atención. Vamos a un corte y ya volvemos. La guerra de la Armada. Hoy hay 2 cumpleaños. Hay muchos cumpleaños hoy en todo el planeta, pero hay 2 personas de la política que cumplen años. Sí. Antítesis totales. A ver. Julio De Vido y Elisa Carrió. Ahí vamos a ver si le llevaron torta a Julio en la cárcel. Vamos a ver. Todo. Ya volvemos con eso y más información todavía. Esto está lleno de información. Nicolás Wiñaski se metió adentro del Instituto Patria hoy con una... No me dejan entrar ahí. Pero, ¿sabes lo que pasó? Sí, bueno, no, es público. Cristina Kirchner no fue de vuelta al Senado de la Nación. Hay senadores que todavía no la vieron. Ella había dicho van a ver mañana en la campaña que no tenía ganas de ser senadora, pero que el pueblo se lo pedía. A ver, los senadores tienen trabajo. Uno de los trabajos es ir a la reunión de comisión. El presupuesto de la ley de leyes. Bueno, Cristina Kirchner es miembro de la comisión de presupuesto. No fue. Ninguna de las 2 veces. No, ninguna de las 2 veces. Hasta ahora, ¿no? Está haciendo el estilo Menem. Falta. Pero fue al Instituto Patria. Cristina Kirchner hizo una especie de... Lo que la propia prensa de Unidad Ciudadana dio en llamar una reunión de bloque. Sí, mira, ahí está. Reunión de bloque de senadores. Sí. Un poco... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 con Cristina. Confirmado. Yo no conté 8. Así 8 con Cristina. 8 con Sí, Cristina. sí, Confirmado el bloque de senadores FPV, PJ, entra en una traffic y sobra lugar. Vos decís que lo pueden pasar a buscar en combi y lo llevan a trabajar. Sobra lugar. 8. El despoder es muy cruel. Del otro lado hay 20 y pico de senadores y los comanda Miguel Ángel Pichetto. Mañana, si Cristina va a la sesión, seguro empieza el cruce con Pichetto, que le fue leal hasta el 10 de diciembre del 2015 y el 16 empezó a hacer lo que realmente es, peronista. Bad information. Vamos a la pausa. Contamos 8, señora. Nada. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Flojo que falta el arbolito de Navidad, ¿no? Bueno. En la bóveda hace mucho que no venimos, nos encargamos de decorar. Yo quiero que la bóveda tenga aire acondicionado, por favor, porque Acá el ventilador la no... gente se piensa que acá hace calor porque Vineski transpira, pero hace bastante frío. Volvió la bóveda del Central. Hoy cumplen años 2 políticos importantes, antítesis totales. Sí. Uno quiso meter preso a la otra y no pudo. Julio Devido y ¿Vos, Elisa Zuccarro, Carrió. ¿Vos querés decir que la otra quiso meterlo preso y lo metió? No. ¿Ah? No. Devido le hizo juicio para meterlo meterla presa y no pudo, ¿no? No, la mal pensada sos vos. Hoy Devido cumplió años, está preso en el penal de Marcos Paz, 68. Carrió, no vamos a decir que cumplió 61. Hoy, en mi cumpleaños 68, dice el conde de Montecristo del PJ, que ya escribe epistolarmente en Twitter, solo pudieron visitarme algunos de mis familiares y no pudo ingresar ningún amigo. Y denuncia, seguramente que por directivas de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Se enojó con el ministro incorrecto. Fiel intérprete de la línea editorial de Clarín. Mira. Se enojó también con Clarín. Sí. Dice que ningún amigo pudo entrar para compartir la torta que le trajo su esposa, Alessandra Minincelli. Un dato, el servicio penitenciario depende de Garabano, no de Patricia, pero bueno, se enojó. Quédense con los maestros Alfredo y Diego Leuco, nosotros nos vemos mañana. Y a ver, éxtasis. Ya sabes que mañana...